Starfleet Academy, cuando Star Trek deja de ser un ideal humano. Starfleet Academy es oficial, tiene licencia, tiene presupuesto, tiene los uniformes, las naves, incluso tiene personajes de otros spin-off de la franquicia de Star Trek. Se estrenó este enero de 2026 en Paramount, rodeada de una de las polémicas más intensas en la historia de la franquicia. Pero Star Trek no es un trámite administrativo. Una cosa es pertenecer oficialmente al universo Star Trek y otra muy distinta, respetar su esencia. Hoy en Cinefilitis vamos a hablar de por qué Starfleet Academy puede ser canónica, pero no es Star Trek. Aclaremos algo desde el principio, porque parece que hay una confusión con esto. Para que algo sea Star Trek oficial y que pertenezca al universo Star Trek, solo necesita la licencia. En este caso, la autorización del dueño de los derechos, que es Paramount. Nada más eso. No necesita coherencia filosófica, no necesita respetar la continuidad, no necesita ceñirse a la ética, ni siquiera necesita entender qué significa la federación en el universo de Star Trek. Pero Star Trek nunca fue solamente una franquicia, fue una propuesta moral, un experimento narrativo que preguntaba algo muy concreto. ¿Cómo sería todo si realmente fuéramos mejores? La premisa de estas series se sitúa en el siglo 32, 800 años después del Star Trek clásico. Esto prometía libertad creativa total, sin las ataduras del canon estricto de la serie original, o de Next Generation, o de Deep Space 9. Era una oportunidad para reinventar el universo tras el boom del cataclismo que se dio en Discovery. Pero esta libertad se usó como excusa para una narración floja, sin arcos profundos ni consecuencias reales. La trama se siente más como un drama juvenil de campus, con toques de Harry Potter en academia, rivalidades, adolescentes, triángulos amorosos. La flota estelar no es lo que somos, es lo que aspiramos a ser. La flota estelar no representa la humanidad actual, representa un ideal humano, un horizonte ético, una humanidad que superó el castigo como eje del orden social, sustituyó la coerción por responsabilidad y entendió que la ley existe para servir a la justicia y no al revés. Por eso en Star Trek no hay casi cárceles, no hay vigilancia permanente, no hay disciplina punitiva constante. Starfleet no funciona como policía, no funciona como cárcel, funciona como una escuela moral de la humanidad. El error central, escribir el futuro desde un estado carcelario. ¿Y qué hace Starfleet Academy? Traslada al futuro la mentalidad carcelaria del presente, un sistema basado en vigilancia, obediencia, castigo y autoridad incuestionable. Eso no es evolución, eso es nuestro fracaso actual con viajes espaciales. Cuando el futuro se imagina desde la lógica del encierro, no es progreso, es estancamiento con estrellas de fondo. En esta serie hay una escena clave. El pirata Nus Braka, interpretado por Paul Giamatti, atado como en una distopía cualquiera, del cuello y de las manos, quejándose de la Federación, mientras Holly Hunter, como la capitana canciller Nala Ake, lo sentencia con frialdad burocrática. Baraka, un híbrido klingon telariano, carismático y teatral, acusa a la Federación de ser un estado opresivo sentado sobre sus gordos traseros, mientras administra recursos escasos. La respuesta de Ake es tajante: los hechos son hechos. Y con esa frase traiciona a Star Trek, porque en Star Trek los hechos no cierran el debate. Los hechos abren el dilema ético. Los hechos sin filosofía son burocracia. Los hechos sin justicia son autoritarismo. Los hechos sin contexto son violencia institucional.
Aquí nos topamos también con el fallo de construcción de personaje en cuanto a la capitana presidenta Nala Ake. El arraigo en Star Trek era orgánico. Benjamin Sisko amaba el béisbol, Jean-Luc Picard amaba la arqueología y su té de Earl Grey. Eran excentricidades que se sentían como extensiones naturales de su historia. No necesitabas que nadie te explicara por qué Picard leía libros físicos. Entendías que era un hombre atado a la tradición y la reflexión. En cambio, en Starfleet Academy vemos una justificación forzada cuando una serie siente la necesidad de explicar constantemente por qué alguien usa lentes o camina descalzo. Es señal de que el personaje no se sostiene por sí mismo. Intentan venderte una personalidad en lugar de dejar que la veas en acción. Sus rarezas no son cicatrices de una vida vivida, son accesorios del diseño. ¿Es Nala Ake un personaje de cartón? El riesgo con la capitana y canciller Nala Ake, interpretada por Holly Hunter, es que cae en un tropo de personaje excéntrico porque sí. Si su única profundidad es que es rara, se convierte en una caricatura. Para que un oficial de la flota sea creíble, la excentricidad debe servir a su competencia o a su trauma. Cuando el guión se esfuerza demasiado en justificar cada detalle, como los electrones en los pies, termina restando la autenticidad. A que no se ha ganado esos lentes ni esa actitud. Son impostados. Los hechos son hechos, el autoritarismo disfrazado. Llegamos al punto de ruptura, el enfrentamiento con el pirata Nus Braka, interpretado por Paul Giamatti. Braka, un híbrido klingon-telariano carismático, acusa a la Federación de ser un estado opresivo. La respuesta de Ake es: los hechos son hechos. Esa frase es el momento donde la máscara de abuela hippie y espíritu libre se cae para revelar autoritarismo puro, al decir que los hechos pueden existir sin hechos, basándose solo en su juicio. Ake rompe los dos pilares de la flota, el método científico y el debido proceso. La contradicción que rompe al personaje, de libre a tiránica. Un verdadero espíritu libre valora la verdad objetiva. Al imponer su propia realidad, hechos son hechos, se comporta como juez, jurado y verdugo. Esa es la antítesis del liberalismo que sus pies descalzos pretenden proyectar. El cliché del gaslighting. Su retórica suena a régimen totalitario donde la verdad es lo que el líder dice que es. Si los hechos no importan, la justicia es arbitraria. No puede ser guía espiritual y despreciar la lógica al mismo tiempo. Eso no es ser excéntrico, es ser peligroso. Geordi LaForge no usaba lentes porque su ceguera de nacimiento requería tecnología neuronal. El visor o implantes que llevaba, no simple óptica. Tanto el Capitán Kirk como el Capitán Picard, ambos llevaban lentes en su vejez por una razón médica específica. Eran alérgicos al Retinax 5, el fármaco estándar para corregir la ceguera. En Starfleet Academy, los lentes de Ake se presentan como una elección estética de una coleccionista, ya que es mitad humana, mitad latanite. Pero en el contexto de su liderazgo se siente más como un disfraz que como una necesidad o una herencia bien construida. Star Trek siempre desconfió de los hechos. La historia de la franquicia nos ha dado lecciones maestras sobre esto que esta nueva serie ignora. En el capítulo The Measure of a Man, o la estatura de un hombre, los hechos dicen que Data es propiedad de la Federación, que la Federación podría desmantelarlo en el momento que quisiera. El Capitán Picard dice: no basta con los hechos. Incluso el Capitán Picard dice que la premisa de la Federación como tal es buscar nuevas formas de vida, y Data es una nueva forma de vida. En el episodio The Drumhead, los hechos prueban traición. Picard advierte: así nace el fascismo. En el episodio Rules of the Escarpment, los hechos condenan a Worf. La verdad demuestra que los hechos no entienden culturas. Star Trek siempre fue claro: cuando los hechos sustituyen a la ética, el sistema ya está roto. El world building o construcción de mundos sería otro punto débil.
El Star Trek original presentaba tecnología que después sería realidad, como tablets y celulares, escáneres médicos, computadoras personales. Star Trek inventaba el futuro, pero Starfleet Academy nos da tecnología del siglo 32 que es igual a la que tenemos hoy día. Auriculares con LEDs, cuerdas de saltas luminosas, gadgets que no extrapolan nada nuevo y nos da razas nuevas. Una instructora Jem'Hadar hembra, cuando los Jem'Hadar eran una raza genéticamente creada para la guerra, todos eran machos. Esta instructora mitad Klingon, que defienden como evolución. Muchos lo vemos como una ruptura innecesaria del lore. No hay maravilla científica y hay una raza nueva que solamente sirve para predicar inclusión. Hay otra mentira cómoda que se repite hoy, que Star Trek se volvió incluyente. No, Star Trek ya lo era, y lo era cuando hacerlo costaba. En 1968 se emitió el primer beso interracial de la TV estadounidense en el episodio Platus Stepchildren, en un país donde aún había estados que prohibían esos matrimonios. NBC pidió tomas alternativas sin el beso, y William Shatner arruinó deliberadamente esas tomas para que el beso se tuviera que emitir. Eso fue valentía creativa. Uhura no estaba ahí para representar, estaba ahí porque en este futuro eso ya no era un problema. En 1969 dos alienígenas idénticos, blanco y negro, se odian porque uno es blanco del lado izquierdo y el otro es blanco del lado derecho. El resultado es una civilización aniquilada. Star Trek no te decía qué pensar, te dejaba frente al absurdo del odio. Eso es ciencia ficción adulta. En The Outcast de 1992, el oficial Riker se enamora de Soren, de una especie andrógina que considera la identidad de género una perversión. La sociedad de Soren la somete a terapia psicológica forzada para borrar su identidad. No hay un final feliz en Star Trek. Otro punto que podríamos destacar es que cada episodio de Starfleet Academy cuesta entre 8 y 10 millones de dólares. Dos episodios que ya nombramos antes, The Measure of a Man y The Drumhead, son considerados episodios botella. Estos se filman casi exclusivamente en sets ya existentes, como la sala del tribunal en este caso, o el puente, con pocos efectos especiales para compensar los gastos excesivos de otros episodios de la temporada. Es decir, son episodios que no se llevan gran presupuesto, y esto nos muestra que no se requiere un gran presupuesto, sino un buen guión. Starfleet Academy apunta a la generación Z y Alpha con diversidad visible y temas de empatía, pero para los veteranos esto se percibe como el efecto Wesley Crusher multiplicado por 7. Personajes que son caricaturas o versiones diluidas. No es que incluya jóvenes, es que parece confundir hablar a la juventud con rebajar el nivel intelectual y ético. En Star Trek clásico la diversidad surge de un futuro mejor, no se explica, se asume. En Starfleet Academy la diversidad se administra, se vigila y se corrige. Eso no es inclusión, es gestión identitaria desde una lógica carcelaria. Cuando Starfleet se escribe como policía, tribunal y cárcel, deja de ser inspiración y se convierte en una distopía no reconocible. Star Trek nació para decirnos que podemos ser mejores que esto, no que este estado tecnocrático es lo mejor que podemos ser. La serie ha sido duramente criticada con un 40 a 50% Rotten Tomatoes por parte del público, frente a un 90% de parte de la crítica. No es solo por ser woke, por la diversidad, es por la escritura plana y la desviación del espíritu aspiracional que es marca original de la serie. La flota estelar es un ideal humano que alcanzar. Starfleet Academy la reescribe como un estadio carcelario fallido.
Antes, la ética estaba por encima de la ley y la justicia por encima de los hechos. Ahora tenemos hechos cerrados, autoridad incuestionable y obediencia como virtud. Star Trek no necesitaba parecer moderno, necesitaba pensar mejor. Porque si el futuro se escribe desde el cinismo presente, entonces no estamos explorando las estrellas, estamos encerrándonos en ellas. Y ese no es el futuro que Star Trek prometió.